jornada de hoy, que ya vamos a ir terminando, aunque todavía quedan cosas, o sea que por favor. Con una entrevista de Berna González Harbour a Miguel Ángel Oeste sobre la censura contemporánea y me imagino que sobre muchas más cosas. Muchas gracias, Almudena, muchas gracias, María José, y de verdad el entusiasmo y la energía que encontramos en este lugar para defender los libros y defender la lectura. Efectivamente, bueno, cuando me propusisteis venir, que la primera propuesta fue haz tu podcast de qué estás leyendo, no sé si fue por tu parte o por tu parte, bueno, eso no importa, pero yo tengo un podcast en El País sobre libros que se llama ¿Qué estás leyendo? Y la primera propuesta fue, ¿por qué no haces tu podcast sobre libros aquí? Y no es posible porque eso requiere un equipo técnico y tal, pero dijisteis algo parecido, una conversación, y pensé que la persona idónea para hablar sobre libros y sobre el tema que vamos a tratar es Miguel Ángel Oeste y ahora os explicaré por qué. Vamos a hablar de censura contemporánea. ¿Por qué? También me ofrecisteis, me explicasteis la jornada, de qué trata esto, que me parece elemental, leer es un derecho. Hoy tenemos hasta una musiquita de fondo como en el podcast. Bueno, entonces, me explicasteis la jornada. ¿Qué enturbia, qué entorpece la posibilidad hoy de leer? Y habéis hablado de muchas cosas en las mesas anteriores, pero un gran obstáculo hoy a la lectura y a la lectura como derecho es nosotros mismos, la autocensura, la censura contemporánea. Y quiero por eso hacer alguna reflexión. La libertad va y viene. Por ejemplo, La Celestina, que es una obra, y ahora digo de memoria, yo creo de 1490, y seguro que alguien me corrige, o 1500, de los primeros 1500, en torno a 1500. Estuvo tranquilamente circulando por España hasta 1793, es decir, más de casi 3 siglos. Y llegó la Inquisición, se enturbió el panorama en España después de unos años de Ilustración maravillosos. Ya había estallado la Revolución Francesa, empezaban las sombras sobre la incipiente libertad y llegó la Inquisición y la prohibió. Prohibió la Celestina en 1793. Luego tuvo más idas y venidas, pero ilustro con este ejemplo esta reflexión de que la libertad va y viene, el derecho va y viene, los libros siempre están aquí, pero tenemos que cuidarlo porque es tan frágil la libertad, es tan frágil la capacidad de poseer ese derecho y de ejercitarlo. No me voy a extender en toda la historia. Después también hemos conocido el franquismo y la censura que nos trajo el franquismo. Llegó la democracia. Y en la democracia, ¿qué hemos tenido? Una primera época de libertad plena, y ahí fue la movida, y en cine, con Miguel Ángel lo hablamos muchas veces porque él también es especialista en cine. Todos tenéis en la cabeza grandes películas, grandes libros, gran movimiento musical, cultural en España, que se produjo una eclosión de libertad bárbara, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y sin embargo, hoy estamos viviendo, tanto en España como en esta corriente mundial que nos atenaza, que viene desde Estados Unidos, la censura contemporánea, ¿no? que va a tomar forma pues, de cancelaciones, de autocensura, bueno, esta reflexión de la influencer que creo que ya habéis comentado esta mañana de sobra, las prohibiciones en Estados Unidos de muchos títulos, Vox que ha intentado aquí prohibir, y en mi pueblo de Cantabria, que ya sabéis que yo soy vecina de aquí de Asturias, y justamente yo vivía en Bezana, el pueblo donde se prohibió Buzz Lightyear, fíjate, que no es la Celestina, que es Buzz Lightyear, y llegó Vox y lo prohibió porque había un beso homosexual. El caso Luis G., que quiero que también abordemos, en fin. Estamos en Tú has hablado, María José, del ecosistema del libro, has hablado, ¿no? Estás hablando del ecosistema del libro. Bueno, pues el ecosistema político que nos rodea es de apretar esa libertad, vaciarla y dirigir aquello que debemos leer y aquello que no debemos leer.
Entonces, bueno, a partir de esta premisa es por donde yo quería abrir el debate, que iremos dialogando y aspiro a que luego también os animéis a hacer alguna reflexión o pregunta al final. ¿Por qué cuando me invitasteis a traer a una persona, propuse a Miguel Ángel Oeste? Porque es un autor valiente, es un autor que precisamente desafía estas autocensuras y estas prohibiciones a las que nos hemos sometido. No sé si lo habéis leído, tengo 2 libros que recomendar que son Arena, especialmente Arena y Vengo de ese miedo, ambos en Tusquets, en los que especialmente este último, Vengo de ese miedo, que si no habéis leído debéis correr a leerlo, fue uno de los libros del año de hace un par de años, igual ya. Bueno, hace una radiografía de una familia y de un joven, de un niño y adolescente que vive una situación especialmente difícil, de maltrato, de terror en su propio hogar. Y lo he hecho desafiando precisamente todo eso, lo políticamente correcto que hay que ser ahora, lo que digo, las autocensuras. Bueno, por eso me parecía una persona singular, porque él en su Málaga natal, allí escribe con toda libertad, publica en Tusquets y es una mente ajena al ruido político en el que estamos a veces en Madrid o en más sitios, y me pareció la persona idónea para debatir sobre estas cosas. Así que, Miguel Ángel, si quieres, haznos tu reflexión inicial y luego ya vamos tema por tema. No, antes de nada, yo, hombre, he obligado a dar las gracias. Yo quiero dar las gracias también a... No, yo creo que... No, creo que hay que sí, ¿no? acercarlo, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? El Capitán América me va a venir para acá para decirme... Sí, ¿no? Se me oye bien, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias obviamente al Ministerio, a María José, a las Almudenas, creo que a Lucía o Silvia, ya no me acuerdo ahora bien el nombre, a Sergio, a todos los que se han puesto en contacto. Yo creo que, vamos, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio, aunque parezca que esto es un topicazo. Yo creo que al final los tópicos son verdad y además está organizado de una forma realmente impecable. Le quiero dar las gracias a Berna, primero por su literatura, porque la he leído y eso, además su última novela me encanta, y todas las novelas de la saga de María Ruiz son novelas más que trascienden el género negro, aunque todos te ubican ahí, pero yo creo que vas un poquito más allá, también por su periodismo comprometido. Y no sabe, bueno, está un poco loca invitándome a mí aquí. Yo no soy yo no creo que lo que haya escrito desafíe nada, ni rompa así como moldes ni nada, pero en todo caso pongo un poco el foco en los márgenes, ¿no? Y que antes me ha gustado mucho lo que ha dicho Elizabeth, la ilustradora, que abogaba un poco por la diversidad y tal, y es verdad, y decía también que cada vez todo se parece más, y es verdad que además en el mundo del cine uno lo ve mucho más claro que en la literatura. Hay una tendencia a que todo se parezca a todo, ¿no? En cualquier caso, antes de comenzar, yo también quiero señalar que para mí me agrada participar en unas jornadas que se llaman Leer es un derecho, porque yo, antes que escritor, yo me considero un lector que escribe. Y os voy a decir por qué. Para mí, los libros, yo siempre lo he dicho, y creo que lo he dicho públicamente muchas veces, los libros me han salvado la ficción, tanto los libros, es decir, la música, el cine. Creo que todos mis libros hablan de lo mismo, hablan de libros. De hecho, el primer cuento infantil que escribo, que es Carlota quiere leer, habla de una tigresa, precisamente en un lugar donde ella reivindica el derecho a leer frente a la manada, frente se enfrenta a todo el mundo, ¿no? No te puedo contar. Después quiero hablar un poco el tema de lo de la literatura infantil. Pasa que no quiero ahora anticiparme. Y de hecho, cuando me han invitado a cosas de talleres de escritura, de cursos de escritura, cuando tuve así eso de la cosa esa, la fortuna un poco de tener repercusión en los medios con las novelas, pues yo he rechazado eso, porque yo pienso, quiero ser honesto conmigo, y digo, yo no creo que escribir se pueda enseñar.
y se ven después muchas esas cosas antes hablaba también con Galder, con el tema del marketing, pues se ven muchos tips en muchos textos ¿no? de talleres que son muy parecidos, y creo que en todo caso se puede enseñar a leer y a leer para leernos, ¿no? Y siempre digo esta frase, y a la gente que quiere escribir: si no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para escribir. Lo principal es leer. Y por eso me considero un lector que escribe, y no es una cosa así como ahora no sé, como una impostura, sino, lo he dicho, llevo mucho tiempo diciéndolo. Después yo creo que un tema que pensando en lo de la censura, que yo he tomado apuntes y he tomado así, como he intentado ser un alumno aplicado, yo he pensado una cosa que no se suele decir. Es decir, evidentemente, antes estaba claro, ¿no? Había el tema de lo que tú has dicho, ¿no? El tema de la censura mucho más vertical, ¿no? Que venía de las instituciones, ¿no? Había incluso una oficina censora, el censor, y entonces pues estaba el autor que con su ingenio podría, ¿no? eludirla. Ahora la censura es que la censura, aparte que es nociva para lo público y para nosotros como individuos, es mucho más, me parece mucho más compleja, mucho más enmarañada, y que ha mutado y que sigue mutando y que muchas veces es invisible y que no somos conscientes de ello. Yo creo que la primera censura clara es que no hemos dejado robar el tiempo. Esto parece así como pero es que no hemos dejado robar el tiempo. Para escribir necesitas tiempo. ¿Y cuántos autores y autoras que nosotros conocemos? Es que no tengo tiempo. Para leer necesitas tiempo. Ahí está, yo creo, y es una cosa como muy invisible, ¿no? También creo que la censura tiene que ver con algo que tiene mucho que ver con el estado de ánimo del momento, con el contexto con el que se habita y con el que habitamos. Algo que tampoco se suele decir. Es decir, y creo que en ese sentido esa mutación de la censura permea no solo en lo visible, sino esa cosa que yo digo en lo invisible, ¿no? Y nos conquista, ¿no? Nos conquista como individuos y nos conquista como colectivo. ¿Vale? Eso como empezando un poco en eso, en esa cosa curiosamente vivimos en un mundo muy diverso, pero todo tiende a uniformarse. Sí, eso, ¿no? Creo que eso, ¿no? Bueno, no voy a hablar del tema de los regímenes totalitarios, el tema de historia, porque eso es más evidente. Después después hablamos, obviamente, sigue habiendo censura institucional, ¿no? Obviamente la sigue existiendo, nos enfrentamos a ella, pero esa es mucho más fácil, incluso creo de esquivar. Sigue habiendo esa censura en las editoriales, ¿no? Por si yo conozco casos de algún texto que no se ha editado porque puede ser conflictivo, bien por su temática religiosa o política, etcétera, y evidentemente es decir, en China directamente los textos políticos se prohíben, claro, ¿no? Y después hablaremos también, que yo no lo sabía, porque sí que sabía evidentemente todo el caso de la reescritura que se ha hecho de Roald Dahl, ¿no? Con eso del lenguaje ofensivo, tal, que me parece un poco absurdo, ¿no? Y una cosa que yo he venido comentando con Berna, y claro, la literatura muchas veces, bueno, sí se dice, tal, aparecen noticias. Cuando tú normalmente lo estás viendo en películas, y claro, yo por mi trabajo, porque mi trabajo real, como ha dicho Berna, yo trabajo en un festival de cine, entonces yo veo más de 500 películas al año, y veo cómo se reinterpreta el pasado en clave del presente, y ahí hay claramente también posturas de censura obvias y evidentes, ¿no? Entonces, decía el tema de la censura editorial, ¿no? Editoriales que evitan publicar obras por miedo a cualquier controversia. Hablaremos también del caso obvio de Luis G. Que es el caso como más, creo, más paradigmático que hemos tenido en los últimos tiempos. De la censura del políticamente correcto, que también la hay, ¿no? Y la hay de algunas formas a veces más sutiles, a veces menos. La autocensura, que es súper,
está a la orden del día. Porque como autores, muchas veces, tal y como está el mundo y el pelaje, no decimos tal o cual cosa para no ofender, porque ahora dices, yo qué sé, ¿no? Le pones una tilde de más a algo y ya, ¡pum!, se te lanzan y hay un linchamiento público en las redes sociales, etcétera, y a veces, y sobre todo, a veces sin haber leído la obra, sin haber leído el texto. Es una cosa a veces sangrante. Y da igual que sea una novela, que sea un relato, que sea un artículo. Es una cosa... Y cuando uno escribe, o cuando uno compone una canción, o cuando uno ¿no? dirige una película, escribe una película, hay una postura vulnerable. Y es muy fácil y me parece muy nocivo y muy dañino esa especie de linchamiento que hay en las redes sociales, ¿no? Toda la cosa esta que me parece un poco... Gente que creo que lee poco, ¿no? No sé, ¿no? Después también está la censura yo llamo esto del algoritmo ¿no? Que está bien muy evidente hoy día, ¿no? Ya desde Amazon que te puede... ¿sabes? Te puede echar para atrás un libro por X temáticas, ¿no? Que no interese, o plataformas, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas más cosas. Entonces, ¿hasta qué punto la literatura debe tener límites, ¿no? Me preguntaba yo, ¿no? Si la literatura tiene límites o no tiene límites, o debe o no debe tener límites. Si la literatura debe incomodar o no debe incomodar. Y después otro tema que quiero sacar para después, porque si no es que se hace muy largo y a mí no me gusta bien, lo comentaba antes con Almudena, como intervención muy larga, porque creo que la gente se aburre y se aplatana, y yo tampoco soy un gran orador, como una gran oradora, ¿no? Tú eres una gran oradora, yo soy bastante menos, prefiero escribir. Igual se me da igual de mal, pero creo que me defiendo más. Pero no, una cosa que es verdad que, vamos a ver, lo que quería decir es, vivimos en un mundo, creo que, muy del odio, muy de lo polarizado, y sin embargo, a un libro... a los libros siempre se le tienen miedo. Siempre se le tienen miedo a los libros. Y en cambio, pensando en este tema, a mí me sorprende que muchas personas están comiendo, viendo los informativos, cualquier informativo de televisión, en el que hay imágenes realmente tremendas, imagen tremenda, o hay programas claramente amorales y de yo no sé, sensacionalismo muy, muy crítico, y eso lo asimila y lo ha incorporado a su vida con una normalidad aplastante. Y en cambio, hay libros que de pronto incomodan por X temas, en algunos casos ni se han leído esos libros, pero se entra en el debate, y sobre eso se entra en el debate a degüello con el autor o con la autora. Eso me sorprende del momento en el que vivimos. No sé si... Ahora sí. Sigo diciendo, no sé... Sí, vamos extendiendo, cosas, ampliando todos más estos cosas, temas. Ejemplos más de esto, como te dije, lo de Stephen King, lo de Roald Dahl, lo de Rashi... Vamos por partes, efectivamente. Por un lado, quería pararme un momento en el tema de la literatura infantil, que fijaos, la puerta de entrada hacia los libros es desde la infancia y desde los años jóvenes. Y, por tanto, qué importante es que ahí haya un terreno de libertad, aparte de que sea un derecho. Y nos encontramos con que la literatura infantil está encontrándose censura. Por ejemplo, has citado a Roald Dahl y me gustaría que lo ampliaras. Y tú mismo eres autor de libros infantiles. Bueno, y también está Galder también. Y Galder, sí, comiendo. Además, nos ha contado alguna anécdota que me encantaría que la contaras al final de esta mesa, si no la has contado por la mañana. No sé si es... bueno, yo qué sé, pues un amigo tuyo. Vamos a decir... No puedo contar alguna cosa más allá de... No, vamos a contar lo que... La están grabando. Vamos a contar lo que le pasó a un amigo de Miguel Ángel Oeste y a un amigo de Galder, ¿vale? Entonces, ya sabéis que los libros de Roald Dahl,
para mí grandioso, Sí. supongo que todos habéis leído o con vuestros hijos o sin ellos, El gigante, El melocotón, Bueno, Matilda, sí. Charlie y la fábrica de chocolate, tantos, han sido reescritos, están siendo reescritos para suavizar palabras. Quisiera que nos hablaras de eso y de lo que tu amigo, el amigo de Miguel Ángel Oeste, se ha encontrado en la edición de sus libros infantiles. Sí, no, hombre, a mí es que me parece, claro, me parece como... ¿Que has encontrado censura? Digo, ¿tu amigo se ha encontrado censura más que Miguel Ángel Oeste en los libros de adultos? Sí, por hombre, parte a mí de los en los libros de editores. adultos lo que me dice sobre todo Juan Cerezo y a veces si está hablando igual, eso se puede decir, Iván, que son mis editores, claro, que me dicen que soy un escritor como muy, no sé cómo palabra utilizan, oscuro, o que deje un poquito de luz, que suavice un poco las cosas, que creo que es un poco la tendencia. La tendencia en general, ¿no? Pero bueno, pero háblanos de Roald Dahl y de la hombre, experiencia de tu amigo. No, Roald Dahl es una cosa que es público, lo sabéis todos y todas, vamos, que se han reescrito sus libros porque dicen que tiene un lenguaje ofensivo, ¿no? Pero bueno, también se ha reescrito también por el lenguaje racial a Harper Lee, Matar a un ruiseñor, que es una película brutal y además tiene una adaptación maravillosa que todos conocéis con Gregory Peck, que me parece más una de las películas más humanas, más emocionantes que hay. Pues claro, ¿qué ocurre? Que ahora es muy... Hay que tener cuidado con lo que se dice, por eso el tema de la ofensa a la que aludí antes. Es decir, si tú llamas a alguien negro, lo estás ofendiendo. Tienes que llamarlo afroamericano. Si llamas a alguien ciego, ¿no? Lo estás ofendiendo, tienes que llamarlo invidente. Y si llamas a alguien gordo, no lo puedes llamar gordo porque... Y eso en la literatura infantil o por ejemplo, tu amigo no puede decir zoo. No, claro, no. El zoo no puede ser un zoo porque, claro, los animales no pueden estar enjaulados. Tiene que ser un parque natural. Esto ocurre, ¿eh? No, esto ocurre y hay un montón de cosas, de casos que conozco que son reales, ¿no? Entonces, claro... ¿Qué? ¿Qué estrés para escribir? Por eso, imagínate, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si es estrés, pero claro, antes decía la traductora, que no me acuerdo ahora cómo, Marta, que no me cambien nada, no sé qué, tal, no sé cuánto, tal. Claro, al final, si uno quiere, y antes lo hablabas con mi amigo que está en el público, no quiero dar ya su nombre porque ya con esto de la grabación, esto hay que tener cuidado también. Pues no, a lo mejor no, esto es relación cerrada, ¿no? Que no sale público, ¿no? Bueno. Vale. Un poco de autocensura para ejemplificar bien claro, de qué hemos venido a hablar. Y me estoy censurando, me estoy cortando. No, hablemos con confianza. No, pero claro, si tú quieres editar el libro, quieres publicarlo, te dicen cambia esto, cambia lo otro, cambia tal, tú tienes dos opciones. O lo cambias o no te lo publicas. Sí, lo que pasa es que estoy recordando, perdona que te interrumpa un segundo, una conversación con Santiago Roncaliolo en Gijón, en el festival no lejos de aquí, de novela negra, y que iba a publicar en China. Santiago, era ese libro sobre la Operación Cóndor, ya no me acuerdo cómo se titulaba, y me contó cómo los chinos le habían exigido quitar algunas partes muy referidas a la dictadura, a ese tipo de cosas políticas. Y claro, cuando hoy en el avión me contabas la experiencia de tu amigo sobre el zoo, sobre el no sé qué, digo, pues como lo de China, ¿no? Hombre, no tanto, pero quiero decir que tú no puedes escribir zoo sino parque natural, los animales no enjaulados, sino los tigres paseando por el campo. Sí, y no puede haber esto, no puede haber lo del tema de tal, no puedes decir determinados términos, ¿no? Porque son como ofensivos. Y claro, yo aquí entro en la cosa también de la lectura. Yo cuando era joven, yo Más leía... joven todavía, quieres decir. Bueno, no, sí, ya. Pero yo cuando era joven es que leía cualquier cosa. Es decir, leía cualquier cosa y uno tenía acceso... Primero se tenía menos acceso a... Había menos variedad, había que buscar y tal. Pero de chaval tú podías leer cualquier... Bueno, pues leías... Me gustaba... Ahora no, porque claro, uno va también cambiando con los gustos lectores. Pero leías Demian o El lobo estepario de Germán Hesse tal, leías Stephen King y tal. Ahora los chavales con 13 años y eso no leen eso. Y leen, y los libros que leen, incluso lo que yo escribo de infantil, y me imagino que también Galder, aunque Galder es más... O el amigo de Galder. Más valiente que yo,
escriben en función de su contexto histórico. Y ese contexto histórico está suavizado, es más blanco, es menos mordaz, creo, para los lectores jóvenes. No digo porque se tiende como dice, bueno, de esta franja a esta franja tienen que leer esto. De esta franja a esta franja leen X. Y es así, va un poco así. Y a mí, eso sí, yo creo que como cualquier escritor puede tener una responsabilidad ética, la tiene, pero no hay que negar el contexto real y social. Por eso decía yo lo de la reescritura también, que hay una clara censura cuando hay una película, por ejemplo, un libro que transcurre en los 80 y pasa en X ciudad y hay un chico afroamericano. Y yo en mi juventud no vi jamás, pero jamás, lejos de verlo en el baloncesto, pero en la calle yo no tuve, y yo era un niño que estaba siempre en la calle, no veía nunca a un chico afroamericano. Nunca, no tenía relación. El tema, por ejemplo, de la homosexualidad, el tema de la identidad, que yo creo que es el gran tema del siglo XXI, el tema de la identidad, en los 80 era complicado. Y ahora dices que se está escribiendo situado en esas claro, porque épocas, se reescribe. Con esos elementos. Sí, porque creo que también es una cosa de... Y mucho... Es como la cosa esta de... tiene que ser todo muy diverso, tiene que ser todo... Y se reescribe con la mirada de ahora. De cuotas de género, sí, de raciales... Eso también puede ser una censura. O no sé, igual no lo es, no lo sé. Entonces, el tema de la... Yo creo que para mí, como decía antes, ¿no? Por retomar, yo creo que la literatura debe ser incómoda, debe zarandear de alguna forma. Creo que no tiene que... tiene que a veces incluso puede ser bordear lo amoral, ¿sabes? Y por supuesto tiene que tener un poco de coherencia con la mirada que el escritor o el cineasta o el músico quiera plasmar sobre su mundo, porque cualquier obra tiene una actitud frente al mundo, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe ser. Yo en mis libros casi todas bordean o cruzan un poco, no sé, o delimitan, no sé cómo llamarlo, o disuelven la barrera entre lo real y lo ficticio. Y intento siempre mezclar también lo popular y esa denominada cultura o alta cultura, ¿no? No sé. ¿Y qué está pasando con Stephen King en Estados Unidos, bueno, por ejemplo? Stephen King, que además, por ejemplo, todos habéis visto la película de Brian De Palma, Carrie, o habéis leído Carrie, que además Stephen King yo creo que es uno de los escritores de terror, ahora está reivindicado. Cuando se leía antes era bastante denosado. Stephen King en Carrie, en ese momento él no vivía de la escritura, él era profesor en los institutos, bueno, en los colegios, y palpaba muy claramente lo que pasaba allí. Y él yo creo que ha hablado muy bien de los traumas de la sociedad, de los traumas de la sociedad norteamericana, pero son extrapolables a casi cualquier sociedad. Y en esa novela, además con la incursión de los fragmentos de periódico que ya se está adelantando al true crime, ahora tan de moda, habla de bullying, habla de una sociedad que empieza a hablar de una sociedad violenta. No es que habla del terror, sí, habla de una chica que sufre bullying, que tiene unos poderes telequinéticos, creo que era, ¿no? Que se cargará a la clase, ¿no? Pero está hablando de otras cosas mucho más profundas. Ese libro lo han retirado y han cancelado de más de 16 lugares ya, estados de Estados Unidos. Stephen King, estamos hablando de Stephen King, ya no es incluso Roald Dahl, creo también que han cancelado a Harper Lee, sino Stephen King. Y no solo Carrie, creo que It y no sé cuántos libros más. Y curiosamente, en un país en el que se está cancelando, también hay voces muy polémicas. Siempre hay voces polémicas. Por ejemplo, Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, que a mí me parece un autor un autorazo, me encanta. Ya desde su primera novela, Menos que Cero,
sabéis la Menos que Cero, que la adaptación cinematográfica me gusta menos, pero es una novela breve. Él escribe con 20 y pocos años, ¿no? 23, 24 años, no creo que tiene. Va sobre unos chicos ricos de Los Ángeles que no se dedican a nada, siempre se dedican al sexo, a drogarse, a ver películas snuff move de menores de edad. Ese libro fue muy polémico ya en su momento y no es cancelado, obviamente, porque yo creo que ningún libro se tiene que cancelar, y después quiero hablar de lo de Luis G. Sí. American Psycho, otro libro que también tuvo un montón de polémica y tal, ¿no? Son libros que realmente son alegorías, ¿no? de la violencia presente en una sociedad, que es la sociedad estadounidense, pero también es nuestra sociedad. Por eso también aludía al tema de nuestra permeabilidad ante lo hostil y ante lo inhumano que vemos cada día, y eso no nos afecta, mientras que si lo leemos en un libro, sí. Estás hablando y estamos hablando de gobiernos e instituciones que censuran, es decir, varios estados de Estados Unidos o determinados colegios de Estados Unidos, editoriales que quieren depurar por acá y por allá determinados términos, pero luego está también la sociedad, lo has mencionado antes, gentes que a través de las redes censuran y quieren acorralar a los autores, ¿no? Sí. Y hemos tenido casos muy sonados con J.K. Rowling, que recordáis que por sus dudas sobre el tema trans le han llovido todo tipo de cancelaciones en este sentido. Ahora mismo Miranda July, no sé si la has leído, es muy interesante, Miranda July, y A Cuatro Patas es como el libro del verano, que fue el libro del año, el año pasado, el otro del New York Times. No, me estoy equivocando, no es Miranda July, es Chimamanda. Perdonad, porque es que es literatura Random House y se me ha solapado las dos. Chimamanda Ngozi. Bueno, Chimamanda resulta que es feminista, que es una gran autora americana, tiene este libro Americana, etcétera, nigeriana, instalada en Estados Unidos. Voz del feminismo. Resulta que se ha sabido que ha tenido hijos por la vía del alquiler de vientres, y entonces está siendo cancelada por otro lado. Y aquí hablo de movimientos ciudadanos que les cancelan en redes y que a partir de ahí sus editoriales sienten la presión de la población, ellos también, y hay que ser mucha J.K. Rowling para aguantar todo eso, ¿no? Aquí hemos tenido el caso de Luis G., ya lo hemos mencionado, y el odio. Hay debates distintos en torno a este libro. Hay un debate sobre si el libro es acertado o no, o literariamente es acertado o no, si moralmente lo es o no. Eso es otro debate, pero hemos vivido, el debate que yo quiero hablar es la cancelación. Hemos vivido la cancelación previa, antes de que se conociera el libro, por parte de mucha población que se ha declarado dispuesta a boicotearlo. ¿Cómo has vivido tú este caso? Además, lo hablaba con Sara Mesa. Claro, a mí me parece, la justicia decidió no suspender el libro. A mí me parece que lo decía con María José antes, que hablaba con nosotros, leer te da una dimensión moral. Es decir, yo creo, me parece que a nivel de una sociedad democrática que cancelen un libro. Yo no lo he leído, no he tenido acceso al libro, no sé, ¿no? Yo no puedo hablar de si tiene calidad, no tiene calidad, si me interesa o no me interesa, pues no lo sé, no lo sé. Pero a mí me parece que si la justicia no ha decidido no cancelarlo y la editorial... Claro, también me parece... Es que aquí hay muchos temas, ¿no? Es un tema complejo y es un tema... Sí, muchas capas. Y muchas capas y te da... Y de hecho toca todo lo que hemos dicho antes. Por un lado, un libro, desde el momento que tú lo mandas a tu editor hasta que se edita, aquí hay un montón de escritores, lo saben, hay un tiempo, en fin, no se edita al mes siguiente, es que a veces tarda hasta un año o más. Entonces, en este caso tiene incluso agente, ¿no? Tiene agente, tiene tal, seguramente se lo ha dado a leer a compañeros y compañeras que han dado... Entonces, a mí me parece todo como un poco ingenuo en el sentido de
nadie le ha dicho, oye, pues coméntaselo a la... Porque claro, no es un tema personal suyo, es un tema ajeno, y entonces yo creo, es decir, yo estoy hablando como yo hubiera procedido, que no digo que... Y estoy en contra de la cancelación, ¿eh? Estoy en contra de la cancelación del libro. Creo que el libro se tendría que haber editado y que la gente entonces opine una vez que se ha editado. Eso es mi punto de vista. Pero sí que creo que el autor tendría que se lo dicho a Ruth Díaz, ¿no? Porque... Ortiz. Ruth Díaz no era Ruth Ortiz. Vale, pues Ruth Ortiz, bueno, perdón. Creo que es. ¿Ruth Ortiz o Díaz? Ruth Ortiz. Bueno, no importa. Bueno, a la madre, a la víctima en este caso, porque joder, yo también soy padre y tal, eso es que es un tema muy... Es un horror, es el horror. Es una cosa muy complicado, ¿no? Y entonces yo creo que no se tiene que enterar por la prensa. Eso sí que es verdad. Yo creo que tiene que hablar, que tiene tal. Hay que, oye, mira, estoy haciendo esto, tal. Bueno, creo que tiene que incluso darle el texto en cuestión, etcétera, ¿no? Y que opine, ¿no? Creo, ¿no? Eso creo que como mínimo creo que hubiera sido como unos pasos coherentes y normales. Yo creo que en ese caso no, por ingenuidad, pero bueno, eso por un lado. Pero ni editorial, ni agente, ni compañero, ni tal, me dicen, ¿verdad? Yo no creo que el libro sea tan polémico ni tal, creo. Al final se ha hablado sin haber leído el libro, creo yo. Es decir, el linchamiento social ha sido tan brutal que la editorial se ha asustado, creo yo. Una editorial como Anagrama coge y se asusta y dice, no publico el libro, cancelo contrato, tal. Sí, eso es la mayor autocensura. Me parece muy... incluso para el autor. Yo, por ejemplo, en mi caso, en el libro de Vengo de ese miedo, tiene un componente de mi vida, pero también yo me cuidé muy bien y mucho de que las personas más cercanas a mí es decir, sintieran que cuando leyesen el libro ellos sintieran que es una ficción. Y de hecho yo a mi hermano, eso te lo he contado a ti, yo se lo doy a mi hermano el libro, digo, bueno, a ver si le molesta o algo, pues no se publica o hay cosas que tal. Yo nunca hablé con mi hermano en el libro, y eso que en el libro hay un diálogo con el hermano y tal, pero nunca hablé con mi hermano. Me dice, joder, te lo has inventado todo, para que veáis la visión. Y dice, te la has inventado. Porque lo que hago con el libro es, teniendo una base que yo quiero que sea verosímil, yo modifico muchísimas cosas para que las personas más cercanas sientan que es una ficción, y encima después las personas que no me conocen dicen, aquí no hay ficción. Esa cosa de la ambigüedad, ahí está todo también, creo, porque al final yo reivindico que es un libro sobre el lenguaje, muy seco, muy tal, que se va transformando, y en el que al final es todo un personaje. El narrador es un personaje, que eso lo hablaba antes también con Galder, y yo creo que en la narrativa personal, creo que al final el yo, que creo que es lo fundamental, es el yo, debes construirlo como un personaje, y lo de alrededor, tener la suficiente, no sé, como buscar los engranajes para buscar la verosimilitud de una verdad a través de mentiras, ¿no? Como la cosa como un documental, La verdad de las mentiras, que lo decía Riollo, y que está ahí en los propios orígenes del documental. Cuando Flaherty rueda a Nanut, ya no vivía así, está todo reconstruido. Cuando Buñuel le mete el tiro ese a la cabra, ¿no? Era la cabra, ¿no? Una cabra, ¿no? En las Urdes, que eso ahora sería impensable, y la tira por el acantilado este, eso está ahí para crear un efecto en el espectador. Pero eso no sucedía así, no era mentira. Es decir, todo está construido. Muchas veces se piensa, y yo que he trabajado en documentales, que por ser un documental ya es verdad. Y a veces el documental, y Galder lo sabe, hay más construcción que una propia ficción. Claro.
Entonces un poco eso, ¿no? Sí. No sé, se me ha ido, ¿no? No, me he ido ahora un poco de por eso y... No, es muy interesante y yo me soy muy llevas, caótico. me llevas Lo siento. a otro tema que quería abordar. No, pero vamos a hablar de... no, Luis. No, pero ya lo has dicho. No, pero estamos hablando entonces... Linchamiento, No, y el tema de la... No, y al final no se ha publicado, se ha Bueno, seguido pero generando tal... muchísimas... Yo creo que aquí, ¿cuáles son las dimensiones, ¿no? De eso. Yo creo que nos hace una sociedad también más pobre. Sí, Y que sí. a nivel incluso democrático, etcétera y tal, que no lo sé, ¿no? Y me parece que sienta un precedente muy... Sí, preocupante, sí. Sí, preocupante, lo hablaba no sé, y además que niega el debate, niega cualquier tipo de debate. Es decir, no hay debate. Sí. Y solo hay una dirección, un linchamiento y sobre algo encima, sobre lo que no se puede opinar porque no se ha podido leer. Jodido, ¿eh? Sí, sí. Y tu reflexión me lleva a otro gran tema que es la familia. Muchas veces cuando la gente nos pregunta a los autores ¿cuál es tu límite? Suele surgir la familia, ¿no? Este fin de semana que estuve en Benasque en un Pirineo literario, se llamaba un festival precioso sobre silencios en la literatura, que me lleva a esta jornada, me preguntaron por esto, Luz Gabás, además, que vive allí, ¿cuál es el límite, ¿no? La familia, eso es lo que no tocamos. Y yo pensé, y lo uno a lo que estás diciendo tú, la familia es muy grande. O sea, yo siento que debo lealtad como persona. Hay gente que, como Knausgaard, ya sabéis, su ficción de 7 libros creo que son, que ha contado todo. Yo personalmente siento que debo lealtad al núcleo familiar íntimo, al bueno, pero la familia es muy extensa, está llena de primos, tíos, a veces padres que violan. Es decir, ¿qué lealtad le debes a un padre que te ha violado? Y eso nos lleva a Springora, a Vanessa Springora con el consentimiento, si no me equivoco, a Delfín de Vigan, que nos gusta a los dos, que ha hecho libros muy valientes sobre abusos en la familia. En Francia hemos tenido unos cuantos ejemplos porque ha habido ahí una cultura de la intelectualidad francesa demasiado tolerante creían que el sexo con niños era parte de la progresía o algo así, ¿no? Entonces, familia, ¿es el límite? Bueno, si se portan bien, o sea, pero si el padre te viola, qué bueno que exista una Delfín de Vigan que lo cuente, ¿no? O otras. Sí, o Owen con la cosa que hace del padre, malas noticias también. Sí. Yo creo Entonces, bueno, tú también entras en el terreno familiar, lo has dicho ya, se lo enseñas a tu hermano, construyes una ficción. Todo esto son ficciones, pero están basadas... O sea, tu libro yo no lo habría podido escribir porque no he vivido determinadas cosas que tú has vivido. O mi libro actual, el de los Lighthouse, tú no lo habrías podido escribir, sino que está basado en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres añadir algo a esto de familia como límite o lo dejamos ahí. Yo como siempre hablo desde mi punto de vista y cada uno creo que hablará desde su punto de vista. Yo creo que hay que intentar de una forma u otra tener una responsabilidad ética con lo que se escribe, ¿no? Pero creo que hay que ser libre, no hay que escribir con pudor ni tampoco con censura, tampoco si tienes familia cercana a la que aprecias y evidentemente a la que quieres, si escribes algo que tiene que ver con ellos o cercanos a ellos, que pueden también, ellos lo han podido vivir, pues se lo enseñas y le dices, oye, he escrito esto, ¿qué te parece? ¿Hay algo que te moleste, no te moleste? Y no pasa nada por si realmente ellos se sienten incómodos o se sienten también vulnerables o pues no pasa nada por cambiar cosas o incluso por no publicarlo. Yo creo que no es... No, yo creo que ese sería el límite, ¿no? Las 2, 3, 4... Es que tampoco hay tantas personas, no sé, hay gente que a lo mejor tiene muchísima gente como familia, muchas familias, pero tampoco hay tanta gente. Entonces un poco esas 4 o 5 personas que uno realmente quiere. Sí, el núcleo íntimo, leal. Y oye, no hay que tampoco molestar a nadie, ¿no? Porque más ahora que vivimos en un mundo tan... Yo digo, tan hostil y tan visible en todo y es tan fácil
despotricar y hacer daño, ¿no? Creo que leer no nos hará mejores personas, pero yo creo que sí que leer te da un pensamiento crítico y sí que te lee a ti mismo, ¿no? Y sí pienso que las personas que, o al menos en mi caso, y yo por eso estoy hablando de mi caso, en mi caso, la lectura, la ficción, las películas a mí me han salvado. A mí me han salvado y sí que me han hecho ser más tolerante con el mundo, relativizar cosas y entender. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con muchas cosas y no por eso pelearme con esa persona e intentar, por lo menos, tratar de comprenderla y de estudiar por qué actúa de esa forma, por qué no actúa de esa forma. Yo casi siempre en los temas familiares, yo por cerrar un poco ya este tema, la gente prefiere no hablar, porque de esa forma eluden el dolor. Y yo creo que una de las cosas también sanas es escribir sobre el dolor. Yo creo que el dolor cuenta y eso también nos hace un poco más humanos y creo que no hay que como silenciarlos, todo lo contrario. No sé cuánto rato tendríamos, no sé. Son y 10, creo que hemos empezado, hay 20, ¿no? Entonces, abrimos un poquito de coloquio, ¿os parece? Porque yo creo que me gustaría que Galder, si quisiera, como hemos comido... No, yo tengo el tema también de la libertad de expresión que no hemos hablado, que no se ha hablado. Libertad pero de bueno, si quieres, vamos dando paso y vale. añadimos más cosas. Piensa que te falta por añadir. ¿Querías intervenir? Muchas gracias por la... Sí. En primer lugar, gracias por la conversación. La verdad es que es interesantísimo y daría para hablar largo y tendido. Y hay un aspecto que me ha parecido interesante de lo que comentabais y es el desequilibrio que existe, ¿no?, entre el creador o la creadora y la gente que opina en redes sociales, ¿no? Porque cuando tienes una creación lo que haces, entiendo, es abrirte y mostrar algo que te hace muy vulnerable, ¿no? Porque entiendo que de la creación surge de algo muy de dentro y, sin embargo, en redes sociales es precisamente lo contrario, ¿no? Hay perfiles vacíos que no ponen nada de sí y que se permiten el lujo de atacar, ¿no? Entonces, ¿cómo consideráis ese desequilibrio? Yo creo que juega a favor un poco de la autocensura, ¿no? y del daño que se puede provocar, ¿no?, a los creadores y a las creadoras. Claro, ahora mismo mucha gente que antes en una barra de bar gritaba y elevaba su voz sobre los demás, ahora la barra de bar es las redes y ahí elevan su voz insultante sobre los demás. El insulto siempre suena más alto que el halago o el silencio, ¿no? Y es muy difícil hacerse hermético a eso, sobre todo porque tú escribes en la intimidad de tu casa, 6 de la mañana, una taza de café, silencio, y cuando tu libro sale al exterior y se enfrenta a eso, pues es muy difícil pues afrontar eso cuando es así. ¿Tú cuál es tu reflexión, Miguel Ángel? Sí, hombre, es decir, uno da igual lo que seas, escritor, cineasta, músico. Periodista, tertuliano. Periodista, bueno, eso peor todavía. No puedes gustarle a todo el mundo, eso es imposible. Y eso, yo creo que eso cualquier persona medianamente sensata tiene que entenderlo. Y es bastante... cualquier persona te hace una crítica negativa, argumentada, pues estupendo, se recibe, sí, y te puede doler más, te puede doler menos, pero se entiende. Yo me imagino que a lo que tú te refieres, ¿no?, Jesús, ¿no?, es el tema del linchamiento de las redes, que yo creo que es también un poco precisamente porque la gente está oculta ahí. Yo creo que cara a cara no se produce ese linchamiento, no se produce ese estamos hablando, no me parece un fantasma, no viene un fantasma, el tema del miedo. No se produce esa
cosa tan del odio, ¿no? Y entonces yo, claro, no sé si bueno, María José sí que trabaja en el ministerio y tal. Yo siempre he dicho una cosa, creo que Berna me ha escuchado decirlo, el mejor oficio del mundo es escribir, pero después es también ser político, porque o gobernante, sí, no, ¿sabes por qué? Porque es ayudar a hacer un mundo mejor. Ojalá. A hacer un mundo mejor, no, ya, pero hacer un mundo, eso sería, a lo mejor parece una quimera. Sí, ahora. Trump está de acuerdo contigo. Sí. Pero sería, pero no, es decir, uno. Sí, intervenir, te entiendo. Si entiendes que va a ayudar y va a hacer mejor una sociedad y vamos a intentar avanzar y un poco de concordia, de armonía, de diálogo, de debate, pero es que es todo lo contrario ahora. Y yo no quiero parecer aquí un abuelo cebolleta, bueno, eso del pasado fue mejor y eso, porque eso tampoco, no, es que los 80 mejor que ahora, no, pero es verdad que vivimos en un momento de crispación y los políticos, pero digo en global, digo planetario, es decir, una cosa planetaria, deberían tener un poquito más no sé, de ser más comedidos, de intentar entender al otro. No estoy contra el otro, es decir, es que uno puede tener una opinión distinta, vamos a llegar a lugares de consenso. O de respeto, al menos, al diferente. Claro, ¿no? Y claro, esa cosa de no haber respeto público, yo creo que también se traslada a las redes, ¿no? Esa cosa cuando se dice, ¿no? Los niños imitan lo que hacen los padres y tal, ¿sí, no? Si un niño te ve chillando y tal y eso, ¿qué va a hacer? Va a chillar. Si te falta el respeto, falta el respeto. Un poco eso, ¿no? Se traslada un poco a la sociedad. Por eso yo he empezado diciendo que la censura es que no hemos dejado robar el tiempo. Y hay una cosa invisible ahí, sí, que se ha extendido y que es como una especie de virus, una especie de germen, y a raíz de la pandemia hay como una especie de urgencia por la vida y de una especie de rapidez para llegar a ningún sitio. Y al menos María José dice, leer es un derecho, claro, es un derecho, pero también leer te detiene. Y creo que en un mundo tan precipitado, con tantos estímulos, tan alocados, la lectura te hace ser un poquito más pausado, más feliz y tener esa capacidad de asombro del niño, que no se pierda la capacidad de asombro que teníamos de niño. Sí, tienes toda la razón cuando dices lo del tiempo, porque ahora mismo tenemos una lucha por la atención. O sea, todo el mundo está compitiendo por la atención, cada anuncio, cada clic, cada cosa, y tenemos no solo a los adolescentes y jóvenes, a los adultos, estamos llamados por tantos estímulos que es muy difícil pararlo eso y pararse a leer, como estás diciendo. Me gusta mucho esta reflexión. Y francamente tienes toda la razón. O sea, es censura habernos dejado robar la atención, y después el tiempo. La censura es muy nociva, por eso he dicho, a nivel también colectivo, todo esto, a nivel íntimo, y se va metiendo en todas las rendijas, en todas las grietas. Y es una cosa muy, muy porosa, es como el agua, ¿no? Que va erosionando, ¿no? No te das cuenta, esa humedad, después sale, plum. Y así estamos en una sociedad, en ese sentido, no quiero ser pesimista, pero un poquito más, creo como, no sé, es que no sé si llamarlo enferma, que parece muy, ¿no? Muy heavy, ¿no? Pero más manos, sí. No sé si, Galder, te apetecía, te estoy ofreciendo por lo que hemos comentado en la comida. Pero bueno, tú y luego Fernando. Un amigo mío. ¿Se oye? Sí. No, está que en la comida hemos contado mi malísima experiencia en la literatura juvenil comparada con la de adultos. Que cuando publicas literatura con adultos parece que es un ambiente que es más libre, el contexto es más libre, y sin embargo pues, mi experiencia con la literatura juvenil es que los autores nos hacen una pinza, por un lado los pedagogos, con los valores del demonio, que esto está aquí, de los valores que tienen que estar intrínsecos en la historia, cuando a veces no necesariamente es así. Quieres hacer una literatura gamberra, quieres que ese niño se rebele, que el libro le sea incómodo, que le moleste, que no necesariamente la experiencia de la lectura tiene que ser siempre grata. Esos son
buenos lectores. Y luego, por el otro lado, tenemos la pinza de los de marketing, que creen que conocen el mercado, que luego nunca lo conocen, porque siempre fallan. Y entonces, bueno, pues que te fuerzan a cambios de portada, evitar determinadas palabras o en determinados pasajes con los miedos de que probablemente pueda salir algo en redes sociales, pues tal, y que es una experiencia en general que es muy mala. Es una censura de la industria. Pero mi experiencia es que la toma gente que no sabe, que es el problema. O sea, yo no sé si hay pedagogos en la sala, lo siento, pero no saben de literatura y los de marketing menos. Entonces, no sé, aquí nos metáis. Sí, pues gracias. Fernando. Bueno, gracias por la conversación. Primero, ha sido estupenda, muy interesante. Y yo quería comentaros una cosa en relación con la libertad. Realmente estáis hablando de la libertad, estamos hablando de la complejidad de la censura. Creo que habéis comentado muy bien que estamos en un momento en que es como más difícil meterle mano a la argumentación a favor o en contra. Y aunque yo, por ejemplo, en el caso del libro de Luis G., sin haberlo leído, y por lo tanto con todas las reservas, estoy en contra de que no se pueda distribuir, porque se ha publicado en el sentido de que al parecer los libros estaban editados en ese sentido, ¿no? Pero de lo que soy partidario es sobre todo de darnos cuenta que a partir de la complejidad lo que cada caso es un mundo. El caso de Luis G., que evidentemente no conozco, pero mi posición de entrada es publíquese, edítese, es decir, y léase, tiene unas cuestiones que a mí me han hecho preguntarme, porque claro, el caso efectivamente es literatura de ficción, pero claro, es una literatura de ficción que parte de un hecho real, que uno dice, bueno, también pasó con esta Sangre Fría, etcétera, etcétera. No, Sí, bueno, el caso de Asunta, ¿no? Que ha habido documentales también y cuestiones. Y aquí lo que tenemos es, porque hay un tema moral o ético que yo sí lo veo muy claro, tú lo has comentado, hombre, pues hubiera estado muy bien que le hubiera dado voz o lo hubiera escuchado y tal. No, yo creo que tendría que haber hablado con ella. Claro, hablar con él y tal. En todo caso, nadie lo puede obligar, es decir, nadie puede obligar a un autor. Claro, es su derecho. Pero éticamente podemos decir la novela una vez leída es una mierda, o debería de haberse documentado de esta manera, o tiene una mala intención, o lo que sea, ¿no? Eso está por una parte. Por otra parte está el tema del daño. Es decir, él está ejerciendo el artículo 20 de la Constitución, libertad de creación artística, pero está produciendo un daño de un derecho fundamental que está protegido, el derecho al honor de una persona y a la intimidad personal y familiar. Y ahí es donde, en mi opinión... Sí, el tema de los derechos de la víctima, claro. Y después está algo que no es un derecho, que es la doble victimización, pero que es un elemento por lo menos a tener ahí en cuenta que está, ¿no? Para mí, como jurista, y me disculpáis... Y estoy muy de acuerdo con eso. Me disculpáis, ¿no? Para mí el problema que realmente nos enfrenta a la decisión, que es la incómoda, es al enfrentamiento en decidir sobre los derechos. En un caso concreto, que en estos casos siempre, los derechos personalísimos, siempre es un caso concreto. Por una parte tengo la libertad de creación artística, que entra en un mundo, en un terreno que para los juristas es como muy difícil, porque el artista no debe tener límites, juega como si dijéramos en un campo diferente, con carácter general, pero claro, está en el marco constitucional y lo que está claro es que lo que acaba de ese libro afecta al honor de una persona, en el sentido de que afecta a su reputación, porque parece ser que cuenta intimidades que pueden afectar a la consideración, la fama, el buen nombre que la sociedad puede tener respecto de esa persona. Ruth Ortiz o Ruth Díaz, como se llame. Entonces, el tema de la intimidad es un tema, yo creo que menos discutible, porque cuando tú tienes una intimidad con alguien, en realidad, si la intimidad es compartida de los dos, es como escribes una carta a alguien, pero cuidado, el destinatario puede publicarla, claro. Porque es dueño también de esa intimidad. Pero está el tema de la intimidad familiar, es decir, y que se refiere a los niños y que permanece incluso aunque hayan estado muertos, aunque estén muertos. Entonces, claro, yo no lo he leído y al leerlo mi posición creo que es la misma posición del tribunal que no decidió sobre el fondo, sino que creo que lo que decidió fue sobre la medida cautelar. Claro. Creo que decidió sobre la medida cautelar, que lo que hace es, bueno, ya presupone a lo mejor a lo que va a dar lugar, ¿no? Pero no ha argumentado sobre el fondo del asunto. Entonces yo lo que creo es que para no hacerme trampas en el solitario, yo me dije a mí mismo, para no hacerme trampas en el solitario lo que tengo que decir es ¿en qué tengo que decidir? ¿Sobre la libertad de creación artística de este novelista o sobre un daño real
que Claro. va a producir en la persona de esta señora, sobre su honor y sobre la intimidad familiar a la que ella tiene derecho. Sin leerlo, de entrada mi opinión es, pero claro, lo que estoy asumiendo es que mi decisión es una decisión que asume el daño que ella tiene, que muchas veces es algo que no queremos ver. Solo nos decimos Claro. y como si no hubiera. No, lo que tenemos que saber es que al final hay que tomar decisiones y que estas decisiones implican ponderación de derechos y que uno u otro va a tener que perder, ¿no? Y no era solo esa reflexión y es que no sé si pensáis algo. No, me parece muy interesante tu reflexión y lo que decíamos antes, hay varias capas muy separadas, ¿no? Una es el plano moral, cada uno puede tener su opinión. Otro es el plano literario, cómo es la obra. Está el plano legal, viola esto su derecho al honor, etcétera, etcétera. Pero, además de esos planos, lo que aquí ha actuado es el linchamiento. O sea, no ha actuado ninguno de esos planos, de esas capas, sino el linchamiento en redes. Es lo que ha determinado, o sea, no un juez, no la cosa moral, no la cosa... Porque si fuera la cosa moral, la editorial lo habría visto. Esto es Furia de Fritland. Es un linchamiento... Furia de Fritland. Exacto, en redes, ¿no? Y eso es lo que ha determinado la decisión de la editorial. Y ahí es donde el debate se empobrece, porque es que no hay interesante, debate. Es que no hay debate. O sea, es interesante el debate moral, es interesante el debate literario, si tuviéramos oportunidad de leer la obra, es interesante el debate legal, que los jueces decidan, pero no es eso lo que ha habido, es un linchamiento, ¿no? Y en ese sentido no hay debate. En cambio... es censura. Y en cambio, Fernando y Berna, hay programas en la televisión claramente amorales, hablando del caso y no pasa absolutamente nada. Y de por eso no da. Entonces, por eso, a mí me da igual que el libro sea bueno, malo, regular, tal y cual. Pero es el libro, es decir, por eso vuelvo a lo del comienzo. Parece que los libros, y siempre, dan miedo, hay que quemarlos, hay tal. ¿Qué poder? No tengo aquí ningún libro, siempre tengo un libro por un libro. Es decir, ¿qué es? El libro tiene poder. Claro. Entonces, y en cambio, pero las redes sigue habiendo programas sobre eso y se está haciendo un documental sobre el caso, que seguramente saldrá, igual que ha salido serie de ficción del caso Asunta, hizo lo de Siminiani, hizo el documental sobre Asunta, ha habido casos, es decir, que va y ya verás como la serie no tiene tanta polémica como el libro. No, ha sido muy curioso, pero bueno, quiero recordar, yo que estoy en un periódico, que todos los días abordamos cosas de estas y se abordan con la conciencia de lo que debe ser respetuoso para la víctima, tal, pero quiero decir que todos los días todo el colectivo de periodistas nos ponemos el traje de los límites de la ley, pero repito, no es un debate legal, no es un debate moral, que lo podría haber sido interesante, es linchamiento, ¿no? Pero bueno, tampoco quisiera que nos centráramos solo en esto. Bueno, di lo que te dé la gana, evidentemente. No, muy pertinente. No, pero es muy interesante, Fernando. Sí. No, muy interesante, digo, por ampliar el debate. Soy rápido sobre esto y también sobre el tema de la censura. Has dicho una cosa muy importante y es que, y creo que lo hemos mencionado durante todo el día, que es la importancia del mercado, la importancia del consumidor. Es decir, y eso influye mucho. Es decir, cuando una editorial decide publicar un libro, y estáis comentando, hay una serie de criterios que son los criterios del mercado, porque es lo que se busca es que ese libro se venda. Es decir, no estamos hablando, ya sabemos que estamos hablando de libros, pero hay estrategias de marketing que están relacionadas con la estrategia de comunicación y de venta. En este caso, era un tema popular para la venta. Es decir, durante mucho tiempo se debió tomar la decisión, estoy hablando del caso hipotético como editor, ¿vale? Se debió tomar la decisión que era un libro oportuno para el mercado y que iba a tener una repercusión en ventas. Cuando el público al que te diriges de repente cambia el panorama, deja de ser interesante, con lo cual la decisión, desde el punto de vista de mercado, es decir, no te interesa. Es decir, aquí estamos pensando que vamos al mercado, es decir, si interesa o no interesa. Esa es la realidad de cómo funciona un negocio y debemos pensar que eso sucede. Que vamos a salir de cualquier dilema moral, estamos hablando de cómo funciona el mercado, de cómo funcionan las empresas. Y aunque estemos pensando que son libros, desde el punto de vista empresarial, es lo mismo que zapatos. O sea, desde el punto de vista empresarial, luego hay otras consecuencias. Vale, pero pensad así.
La otra parte, sobre la libertad de la censura y los límites de la censura, quiero contar, por si esto funciona, lo que me sucedió cuando estuve en la Feria del Libro de Bogotá. En Bogotá sabéis que hay muchísimos grafiteros. Entonces tú vas por la ciudad, está lleno de grafitis. Y hablando con gente de allí, y hablando de la importancia de los grafiteros y la cultura del grafiti, les decía, ¿qué han llegado a solucionar? Porque había sitios y dices, oye, pero aquí, ¿por qué una grafiti? Es que están, desde el punto de vista del turista, y dices, es que esto no es un lugar para poner un grafiti. Y me dijeron, bueno, pues intentaron solucionar. Intentaron poner sitios para que los grafiteros pudieran de manera libre expresar su creatividad. ¿Y qué respondieron los grafiteros? Que no. ¿Y por qué? Porque la esencia del grafitero es transgredir la norma. Claro. Claro, entonces le estaban quitando la esencia. Entonces, ¿dónde está la esencia de la creatividad? Pues el límite está en el respeto al otro. Es decir, si yo tengo un museo y quiero tenerlo sin graffiti, puedo decir, aquí no hay grafitis. Pero el grafitero dirá, pues ahí te pongo un graffiti. Pero no porque yo quiera reivindicar algo contra el museo, que podría ser una intención, entonces yo quizás a lo mejor lo aprobaba, pero no era eso, sino simplemente yo estoy por encima de esto y entonces yo, como creativo, tengo derecho a pintar la pared del museo. Entonces, el límite de la creatividad, que está basada en la transgresión, la ruptura de la norma, está en el respeto. Y eso es justo que todos tengamos respeto. Yo no creo que esté de acuerdo. Quiero decir esto es un debate. No, sí. O sea, quiero decir que valoro y respeto las obras que no respeten el statu quo, que no respeten lo que hacemos, que no respeten las paredes de un museo. Aplaudo y creo que debe ser bienvenido todo arte disruptivo, ¿no? Y toda cultura disruptiva. Pero bueno, es un debate. María José, y ya acabamos, ¿no? Yo creo. Sí, muchas gracias, Berna, y muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido, la verdad, fantástico escucharos y escuchar a todos los ponentes en estas jornadas. Yo quería solo repetir a Zara está por ahí, sí, a Zara Palomeque. Esta mañana ha hablado de Muñoz Molina y yo quería, al hilo de lo que decía ahora Pablo Cosín, repetir una frase que él dijo y con la que yo me quedé cuando, junto con Irene Vallejo, inauguró la participación de España en la Feria del Libro de Frankfurt. Dijo que el creador, el escritor, tiene que tener la posibilidad de la radicalidad. Después la ejerce o no la ejerce, Claro. pero tiene que tener la posibilidad de la radicalidad porque si no, la creación nace muerta. Exacto. Y a mí aquello, pues me quedé con ello. Por supuesto, coincido absolutamente con Muñoz Molina y solo quería traerlo aquí con sus palabras exactas. La posibilidad de la radicalidad en la creación. Claro. Sí, Pues si me das permiso, también quería concluir con una idea en este sentido, que es leer es un derecho, sí, pero crear es un derecho y crear sin límites, ¿no? Sí. Así que, bueno, si queréis, con eso nos despedimos. Gracias y... Que crear no es fácil, ¿eh? Lo ves.